Mateo capítulo 3, versículos 1 al 6. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Bien, en esta tarde vamos a ver que la verdadera predicación del Evangelio habla de arrepentimiento de pecado. Eso vamos a ver con la ayuda del Señor en esta tarde. ¿Recuerdan los versículos anteriores? Hablaban de José y de la fe que tuvo José. José creyó de inmediato cuando Dios le habló por medio del ángel y actuó de inmediato. La fe de José fue de inmediato. Creyó todo lo que Dios le dijo por medio de su ángel. Pero acá vemos otro padre, el papá de Juan el Bautista. ¿Recuerdan cómo se llamaba él? Zacarías, ¿cierto? Y su mamá se llamaba Elizabeth. Pero Zacarías no creyó todo lo que el ángel le dijo, porque ellos también eran ancianos, como Abraham, por ejemplo, que no podían tener hijos. Sin embargo, el ángel le dijo a Zacarías que sí, que iban a tener un hijo, que sería un hijo grande, importante. Y Zacarías, siendo un conocedor profundo, porque era sacerdote de Dios, no tuvo fe en lo que el ángel le dijo. ¿Y recuerdan el castigo que tuvo? Lo dejó mudo hasta que nació su hijo. Y le dijo que su hijo se iba a llamar Juan, y que iba a ser conocido como Juan el Bautista o como Juan el Bautizador. Yo espero, hermanos amados, que nosotros podamos estar disfrutando de la palabra, de cómo Dios ha obrado en la historia del mundo, cómo Él ha irrumpido en la historia del mundo con su gracia, su poder y su misericordia, con el deseo de salvar. Porque esto es realmente lo que trae el alivio y la dulzura a nuestros corazones. Dios quiere que nosotros le conozcamos por su palabra. Es el único medio que tenemos para conocerle, por la palabra de Dios. La gente del mundo, la gente incrédula, no quiere conocer a Dios por la palabra de Dios. A lo más, muchas veces quieren solamente una solución a sus problemas, tener alguna experiencia personal, pero no quieren realmente conocer a Dios porque están centrados en sus vidas y por eso no logran disfrutar la palabra de Dios. Pero nosotros que tenemos el privilegio de conocer al Señor personalmente y tener la palabra de Dios abierta en nuestras manos, nosotros sí podemos disfrutar su palabra, gozarnos en ella y ser alimentados por ella. Y ahí es cuando el Espíritu Santo hace esta obra de introducir la palabra de Dios en nuestros corazones para hacer que nos parezcamos más a Cristo. El religioso, como los fariseos, solamente querían alguna conducta aprendida para imitar, para vivir, simplemente una conducta religiosa que ellos tanto cuidaban. Pero hemos visto que vida cristiana es Cristo, vivir a Cristo. El apóstol Pablo dijo: para mí vivir es Cristo. Vida cristiana es vivir a Cristo. Y aquí vamos a ver la vida de Juan el Bautista. Tan impactante era la vida de Juan el Bautista que cuando los religiosos viajaron desde Jerusalén hasta Betábara, muchos kilómetros a pie o en algún animal, estaban tan impactados porque ¿quién creía que eran los religiosos? ¿Quiénes pensaban que era Juan el Bautista? Cuando lo interrogaron, pensaban que era el Mesías. Por eso que Juan, allí en Juan capítulo 1, versículo 19, él dice: confesó y no negó, sino que confesó y les dijo: yo no soy el Cristo. Así de impactante era la vida de Juan el Bautista, que los religiosos pensaron que Juan era el Mesías. Y de hecho también aquí, en Juan 14, mire, vamos un momento a Juan 14, antes de ver este capítulo 3. Juan 14, versículo 1, dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús, y dijo a sus criados: este Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Tan impactante fue la vida de Juan el Bautista que cuando lo vieron por primera vez, las personas que conocían más la palabra de Dios en ese tiempo, los religiosos, los fariseos, mandaron una comitiva para investigar.
y le preguntaron si era el Mesías. Y cuando Juan ya estaba muerto y apareció nuestro Señor Jesucristo, creían que era Juan que había resucitado. El impacto de la vida de Juan así era de tremendo. ¿Y qué era lo que impactaba de Juan? Que él tenía el Espíritu de Dios en su vida. Y era eso lo que él lo movía y lo hacía andar. Y porque él predicaba un mensaje: arrepentimiento de sus pecados. El reino de los cielos se ha acercado. Vengo preparando el camino del Señor. Ese es el mensaje de Juan el Bautista. Y es el mismo mensaje que nosotros tenemos en el día de hoy. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero sí podemos hacer algo. Podemos guiar a las personas, preparar el camino para que Cristo venga a sus vidas. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero sí podemos guiar a las personas al Salvador. Podemos guiar a las personas a que vengan a Cristo. Y fue tan grande este hombre que Jesús, en Mateo capítulo 11, Jesús se refirió a Juan, que era su primo. Él dijo: de cierto os digo, en Mateo 11:11, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Es increíble lo que dice Jesús, porque está diciendo: más grande que Moisés fue Juan, más grande que cualquiera de los reyes, que David, que Salomón, más grande que cualquiera de los profetas posteriores a Moisés fue Juan, Juan el Bautista. Y esperamos cuando lleguemos más adelante al capítulo 11 o al capítulo 14 de Mateo, cuando se habla de cómo murió Juan, cuál es la verdadera grandeza delante de Dios. Y lo que aquí vemos es que el mayor en el reino de Dios es el que sirve, es el que obedece a Dios. Esa es la grandeza, obedecer a Dios, someternos al Señor. Dios le pidió a Juan que predicara una sola cosa, ni que le agregara ni que le quitara. Jesús hizo lo mismo. ¿Recuerdan Marcos 10:45? No he venido para ser servido, sino para servir. A eso vino. Y para dar su vida en rescate por muchos. A eso vino Juan, predicando arrepentimiento de pecado y así preparando el camino para la llegada de Jesús. Así que, ¿cuál es la grandeza delante de Dios? Es preparar el camino de Cristo y su obra salvadora. Y es lo mismo que hacemos nosotros la iglesia. Y es lo mismo que tenemos que seguir haciendo. Preparar el camino de Cristo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, lo que estamos haciendo es hacer un sendero en el corazón de las personas para que Cristo pueda penetrar en esa vida. Cuando nosotros estamos en el mundo y hablamos con las personas y la gente ve nuestra vida, ¿recuerdan cuando el apóstol Pedro le habla a aquellas mujeres que tenían esposos que no eran creyentes? ¿Qué les dice Pedro? Sin palabra, sin palabra. Nosotros podemos predicar sin palabras, por la sola conducta. Así que fue tanto el impacto de Juan que pensaban que era el Mesías. Y aún muerto, como Abel. Recuerdan que Abel, aún muerto, su sangre habla mejor. Vemos que cuando Juan estaba muerto, algunos pensaban que era Jesús que había resucitado. Se fijan que no estamos hablando de métodos, sino que simplemente la vida normal de cada creyente es predicar el Evangelio, es hablar de Cristo donde sea que estemos. A veces sin duda que podemos hacer una actividad especial, ¿cierto? Como iglesia, nuestras reuniones, invitamos para que las personas vengan y escuchen la palabra, pero ¿y el resto de los días? ¿El resto de las horas? ¿El resto del año? La vida normal del creyente es compartir cada día su fe. Así que en el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver en estos minutos que la verdadera predicación del Evangelio habla de arrepentimiento de pecado. Eso es lo primero. Arrepentimiento de pecado. En estos días donde podemos escuchar todo tipo de predicación del Evangelio. Hay lugares donde no se habla de pecado, por temor a ofender. Y por eso que muchas veces vemos lugares llenos de almas, llenos de personas. Pero no se predica el pecado, no se habla de la condenación, no se habla del arrepentimiento. Se habla de un evangelio mutilado, porque incomoda hablar del pecado, incomoda hablar del infierno y de la condenación. Pero Cristo, vemos aquí que dice que el más grande hombre de todos tenía un mensaje: arrepiéntanse de sus pecados
porque el reino se ha acercado. Dice el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Vemos aquí en el texto de Mateo un tremendo salto en el tiempo, porque dejamos a Jesús, niño, creciendo en Nazaret, en el norte de Israel, aunque Jesús nació en Belén. Sin embargo, como creció en Nazaret, es conocido como el Nazareo, o Jesús de Nazaret, pero realmente él debió ser conocido como Jesús de Belén. Pero así quedó estipulado en la historia. De repente hay un gran salto de tiempo. Perdemos de vista, por lo menos en el Evangelio de Mateo, desde que Jesús es niño y empieza a crecer en Nazaret hasta que llegamos al tiempo adulto, puesto que sabemos por Lucas capítulo 1 que María y Elizabeth eran parientes y ambas estuvieron embarazadas más o menos al mismo tiempo, pero que Elizabeth tuvo un hijo que fue mayor que Jesús por 6 meses, y ese es Juan el Bautista. Eso lo podemos leer allí en Lucas capítulo 1. Así que cuando dice en aquellos días, es cuando ya ha habido un gran salto de tiempo desde la niñez de Jesús allí en Nazaret hasta que aparece de repente Jesús en la vida adulta. Porque no lo dice el Evangelio de Mateo, pero sí Lucas 3:23, dice que era Jesús como de 30 años cuando comenzó su ministerio. Y aquí en vez de Jesús, en el relato de Mateo, aparece Juan el Bautista, que solamente era 6 meses mayor. Dice, vino Juan el Bautista. Juan significa Dios me ha hecho gracia. Dios me ha hecho gracia. Y se le llama el Bautista o el bautizador. Y es otro ejemplo del poder de Dios. Recordemos que los papás de Juan el Bautista, como dijimos al principio, eran hombres adultos ya de edad. Y tuvieron a Juan de una manera, podríamos decir, milagrosa, parecida a Abraham con Sara, que eran ancianos y que no podían tener niños, porque Sara era estéril. Pero Dios irrumpió con poder en las vidas de ellos y le dice a Abraham, no importa Abraham, de ti va a venir el linaje del cual va a ser bendición para todos los pueblos de la tierra. De ese linaje vendría el Señor Jesucristo. Ya se estaba hablando del poder de Dios. Cuando también Isaac se casó con Rebeca, recordamos qué le pasó también a ellos. Rebeca tampoco podía tener hijos, porque era estéril. Y también Dios hizo una obra poderosa y tuvieron a los gemelos, a Jacob y Esaú. Siempre Dios irrumpiendo en la historia del mundo con poder para traer al mundo la salvación. Y así fue también en el caso de Juan, quien es, podríamos llamarlo así, el último profeta del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de Juan el Bautista, casi podríamos decir que cuando estamos leyendo de él, todavía estamos leyendo el último pedacito del Antiguo Testamento. Porque más adelante vamos a ver un pasaje donde dice Jesús mismo que él es el último profeta desde Moisés en adelante. ¿Y qué venía haciendo Juan? Dice el versículo 1, predicando en el desierto de Judea. Esto, hermanos amados, es muy importante porque ¿cuántos años han pasado desde el último profeta que profetizó en Israel? Más o menos. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos años de silencio hay? De que no hay revelación. 400 años desde el último profeta que fue usado por Dios para hablar al pueblo de Israel. Así que han pasado varias generaciones. Hay una, podríamos decir así, una sequía en la revelación de Dios para el pueblo de Dios. Se quedaron con Malaquías 4, cuando dice, yo he aquí, les envío el profeta Elías, que vendrá antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Desde ese tiempo, el pueblo de Israel está con una gran esperanza de que aparezca por fin el Mesías, el que va a traer la salvación. Y no hay cumplimiento, y no llega. Y han habido guerras. Durante estos 400 años han habido guerras, revueltas. Hubo un cambio de imperio, cayeron los griegos, llegaron los romanos. Y la tierra de Israel sigue controlada por los gentiles. Es un tiempo de incertidumbre y de repente irrumpe Juan el Bautista. Así que es un tiempo de esperanza, donde por fin nuevamente Dios ha enviado un verdadero profeta suyo para traer una palabra de Dios que es fresca para su pueblo. Nosotros, hermanos amados, esto nos tiene que llevar un poco
a valorar y agradecer lo que tenemos. Los judíos en ese tiempo no tenían ya profetas, no tenían revelación traída de Dios para ellos. No había esperanza hasta ese tiempo, habían pasado 400 años. Nosotros cada día tenemos la palabra de Dios. Nosotros cada día tenemos la presencia del Espíritu de Dios que mora en nuestro corazón, esperando para hablar a nuestras vidas la fresca palabra de Dios que tenemos aquí abierta en nuestras manos. Tenemos al Señor Jesús en nuestras vidas. No tenemos silencio, sino la viva palabra de Dios con nosotros. Aprovechemos cada día que tenemos tiempo para encontrarnos con el Señor. Así que aparece Juan diciendo, dice el versículo 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento significa cambio de mente. Debemos comprender, llevar a la comprensión de las personas que sus pecados están llevándoles al infierno. Y yo sé que es un mensaje poco famoso para este tiempo, poco habitual quizás, incómodo, pero es lo que necesita escuchar la gente, la verdad. Sin arrepentimiento, sin mensaje de arrepentimiento de los pecados, no hay salvación. Noten el versículo 6, que cuando él bautizaba, ¿por qué bautizaba? ¿Qué hacía la gente? Confesaba sus pecados. Ese es el arrepentimiento. Confesión de pecado. Un cambio de mente acerca del pecado. Y es un arrepentimiento que también va más allá de solamente un cambio de actitud hacia el pecado. Pensemos, por ejemplo, en el apóstol Pablo. ¿Qué creía el apóstol Pablo, por ejemplo, antes de convertirse a Cristo? ¿Qué pensaba Pablo de Jesús? Que era un falso Mesías, que era un impostor, que era un falso profeta. ¿Qué pensaba Pablo acerca de su propia vida de rectitud? Pablo pensaba que él era bueno, que él cumplía la ley y que por eso era un hijo de Dios salvo y perdonado, que era limpio, que era irreprensible de acuerdo a la ley de Moisés. ¿Y qué pensaba Pablo de la iglesia? Que era una secta peligrosa, que era un grupo falso de supuestos cristianos que seguían a este falso Mesías. Pero ¿qué pasó cuando Pablo se arrepintió? ¿Pablo solamente cambió de mente en cuanto a su pecado? No solamente a eso. Luego de que Pablo se convirtió, vio que su vida era una vida de pecado, que había vivido una vida como un blasfemo, como un perseguidor, que este Jesús no era el falso profeta, no era un falso Mesías, sino que era el Mesías, era el Hijo de Dios. ¿Y qué empezó a pensar de la iglesia? Que era el cuerpo de Cristo. Así que el arrepentimiento es una transformación total de la vida, es un cambio de mente acerca del pecado, pero también hacia Dios, hacia la Biblia. Antes nosotros nos burlábamos de la Biblia. Quizás hasta nos burlábamos de los cristianos que conocíamos antes. Pero hoy día esa locura es poder de Dios. Nos burlábamos de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios. Y era una gracia desmerecida. Desmerecíamos la gracia. Es decir, la mirábamos en menos. Pero hoy día que Dios ha transformado nuestro corazón, nos damos cuenta que tenemos una gracia inmerecida. Nosotros en el día de hoy decimos, Señor, yo no merecía esa gracia y me ha salvado. Así que el verdadero mensaje del Evangelio debe contener en primer lugar un llamado al arrepentimiento de los pecados. Si no llamamos a las personas a que piensen en su condición perdida en el pecado, no estamos predicando el Evangelio, estamos mutilando la verdad de Dios. Y si solamente hablamos de Dios es bueno, ven a Cristo y Él te va a dar la vida eterna, hemos partido el Evangelio y hemos cortado una parte que es vital. En muchos lugares se hace a las personas creer que han tenido una transformación. Les dicen y los declaran incluso creyentes. Los pasan adelante y les dicen, les presento a su nuevo hermano. Y en esos lugares no se ha predicado de pecado, de arrepentimiento. Y no se ha hablado del infierno. Esa persona es muy probable que nunca se ha convertido realmente. El Evangelio de Cristo contiene en primer lugar el arrepentimiento de los pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto significa, ¿alguien puede ir al cielo por su propio esfuerzo humano? ¿Qué tiene que hacer Dios? Él tiene que venir y acercarse. Si este Dios que se ha acercado y que ha venido al mundo para traer salvación a una criatura pecaminosa condenada,
lo primero que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados. Y ese es el principio de la fe. Lo primero que hace el pecador es ver su condición caída, perdida. Y como estamos estudiando en la epístola a los Romanos, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, son la mejor luz que trae al corazón pecador del hombre esa convicción de pecado. Por eso que es tan importante hablar de la palabra de Dios y hablar de cómo el ser humano quebranta continuamente la ley de un Dios santo y justo. Dice el versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto es Isaías capítulo 40, versículo 3. Este profeta, Juan el Bautista, dice aquí, clamaría en el desierto. Así se decía allá en Isaías capítulo 40. Es decir, Juan estuvo solo, no sabemos por cuánto tiempo. Estuvo solo en el desierto y después de estar un tiempo en el desierto que nosotros no sabemos, sale y entra a las ciudades, a las provincias, a Jerusalén, como dice el versículo 5, y estuvo en el Jordán bautizando para perdón de los pecados. Vemos aquí que en primer lugar, Juan se preparó. Estuvo un tiempo que no sabemos. Dios lo preparó, lo formó, le enseñó y después salió a predicar. ¿No fue así también con la vida de Moisés? Moisés estuvo 40 años por lo menos preparándose por Dios en el desierto, trabajando con ovejas de su suegro, hasta que Dios lo llama por medio de una zarza ardiente, lo llama y lo usa por 40 años más. El desierto, el concepto del desierto, lo vemos en Elías también, en el desierto. Tiempo en el desierto, tiempo de preparación con Dios. Y hermanos amados, esto habla de aridez, habla de sed, el desierto habla de hambre, el desierto habla de soledad. Si nosotros queremos hablar con un corazón como el de Dios, un corazón desgarrado por la maldad del hombre, un corazón en llanto por la condición perdida del hombre, tenemos que ir al desierto, tenemos que ir al Señor y hablar al Señor y tener tiempo con el Señor y prepararnos antes de hablar acerca de su amor. ¿Quién estuvo también en el desierto? ¿No fue David? Escapando tanto tiempo de Saúl, que lo perseguía para matarlo, pero en ese tiempo de desierto, de persecución, David fue preparado, fue moldeado por Dios para después ser un gran instrumento en las manos de Dios. Y por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Estuvo en el desierto ayunando, orando, preparándose 40 días, 40 noches antes de salir a su ministerio público. ¿Qué estuvo haciendo ahí? Orando, hablando con el Padre, pidiéndole dirección para después también cómo escoger a los que iban a estar con él sirviéndole, a los apóstoles. Nosotros como iglesia también tenemos que hacer lo mismo, prepararnos, estar constantemente alerta con el Señor en oración, preparándonos, pidiéndole al Señor que nos dé su corazón, el corazón que Él tiene por las personas perdidas que nos rodean. Y ¿saben qué, hermanos amados? Si usted lo analiza, todos los días el Señor nos da oportunidades para hablar. Cuando nosotros estamos en el kiosco, cuando hablamos con un vecino, cuando hablamos en el supermercado, cuando estamos haciendo una fila, cuando hablamos quizás en el remis, con nuestros conocidos, con compañeros de trabajo, de escuela, de estudio, con nuestros profesores. Todo el tiempo Dios nos da personas para que podamos hablar acerca de Cristo. A veces incluso vienen personas a nuestra casa. A veces viene un repartidor, el cartero. Quizás no podemos entablar una conversación completa, pero podemos compartir quizás una literatura, una pequeña invitación. El Señor nos prepara y siempre nos está dando oportunidades. ¿Qué hizo Juan? Luego de estar preparado y listo, dice, preparad el camino. Preparad el camino. Juan, cuando predicó el arrepentimiento de pecado, lo hacía para preparar el camino del Señor. ¿Se fijan que quién es el que salva? El Señor es el que salva. Lo que nosotros hacemos solamente es preparar un camino para que Él camine, para que Él sea el que vaya y irrumpa en ese corazón que está
negro en tinieblas, que está en oscuridad por el pecado, que está cegado por ese corazón que está muerto en delitos y pecados. E incluso en ese tiempo se nos habla de cuán duros eran los caminos. Hoy día nosotros tenemos espléndidas carreteras, ¿no? Donde nosotros podemos viajar muy bien y rápido y sin peligro. Pero en el tiempo antiguo, ¿cómo eran los caminos? En el comentario de William Barclay, él dice: en los tiempos del Antiguo Oriente, las carreteras eran muy malas. Había un proverbio oriental que decía: hay 3 situaciones miserables: la enfermedad, el hambre y viajar. Antes de ponerse en camino para un largo viaje, se aconsejaba: paga tus deudas, provee a tu familia, hace regalos de despedida, devuelve todos los depósitos, hace un acopio de dinero, de buen humor para el viaje y por último, decir adiós a todos. Entre paréntesis, porque muchas veces no se volvía. Las carreteras ordinarias no eran más que senderos, no estaban en absoluto pavimentadas, porque el suelo de Palestina es duro y soporta el tráfico de mulas, borricos, bueyes y carretas. Un viaje por esas carreteras era toda una aventura y por supuesto al que no se hacía nada más que cuando no se tenía más remedio. Así que cuando la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dice esto de hacer camino para el Señor, se está hablando en parte de eso. Ese camino tan duro, para nosotros es muy duro, pero para Él no lo es. Nosotros lo único que tenemos que hacer es mandar el mensaje, enviar el mensaje, con palabras, sin palabras, con nuestra conducta. Y el Señor es el que va a hacer el camino y va a entrar para llegar al corazón de las personas. Y noten que el camino, dice ahí, es del Señor. Es del Señor. Juan no estaba predicándose a sí mismo. Él no estaba haciendo propaganda a su ministerio, a su imagen, o buscando recursos para él. Juan lo que hacía era: miren, les estoy señalando a alguien, al Señor que viene. Yo no soy nada, yo no soy ni digno de desatar la correa de su calzado. Y dice además: enderezad sus sendas. Enderezad sus sendas. ¿Qué podemos hacer nosotros, hermanos, para preparar un camino derecho, limpio, sin obstáculos, para que Cristo pueda venir al corazón de las personas? En Lucas 1:17, cuando se habla de la venida también de Juan, dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así también venía Juan el Bautista. ¿Cómo van las personas en este mundo? El Señor dice que las personas que van sin Dios en este mundo van por un camino ancho. Van por un camino ancho que va hacia la perdición. Y van caminando con la cabeza agacha. No ven que adelante está el infierno. Y van caminando y caminando y caminando. Y nosotros como hijos de Dios, como iglesia, estamos para pavimentar ese camino con la palabra de Dios. La gente va mirando hacia el piso con la cabeza agacha, no ve el precipicio, pero lo que pueden ver, si por la gracia de Dios Él nos utiliza a nosotros, es que les llenemos de la palabra de Dios. Que les recordemos lo que Juan hacía, que debes arrepentirte y dar media vuelta y caminar en la dirección opuesta. Eso es arrepentimiento, darle la espalda a tus pecados y caminar en dirección opuesta, que allí te espera Cristo con los brazos abiertos. Te espera para perdonarte de todos tus pecados y darte la vida eterna. Eso es preparar senda para el Señor. Eso es preparar el camino del Señor. Solamente preparar con la palabra, sembrar la palabra, lanzar la palabra. Los primeros son nuestros hijos, nuestra familia. Constantemente prepararles para que el Señor venga por el camino y entre en sus corazones. Constantemente la palabra de Dios. Él va a hacer la obra. Por la gracia de Él, el Espíritu Santo de Dios va a penetrar esa barrera, esa oscuridad, y va a entrar en esos corazones. Por mientras, lo único que podemos hacer es insistir con la palabra y nada más que la palabra. Dice el versículo 4,
Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. El parecido con Elías es total, ¿cierto? Segundo de Reyes 1:8 dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, ese es Elías Tisbita. Así dice. Malaquías 4:5 que ya mencionamos, he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Elías ya había muerto cuando Malaquías dijo eso. Él dice, va a venir un Elías que va a anunciar la llegada del Mesías antes de que venga el final, el día de Jehová grande y terrible. Y aquí es donde yo quisiera que fuéramos a Mateo 11, para que vean que Jesús confirma que este que iba a venir era Juan el Bautista. Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Un paréntesis ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el último profeta del Antiguo Testamento? Juan el Bautista. Ahí se acaba realmente el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo, digámoslo así. Y después dice el 14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. No es una reencarnación. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No existe tal cosa como transmigración de almas, reencarnación. Esas son doctrinas diabólicas orientales. Esto no es una reencarnación. Es alguien que iba a venir con el espíritu de Elías. ¿Y cuál era el espíritu de Elías? El mismo que tiene la iglesia, el espíritu de Dios. Jesús dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando ¿qué? ¿Cuando venga quién? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Elías, que era un hombre muy fuerte, tenía un liderazgo tremendo, él pudo con todos los sacerdotes de Baal, pero cuando apareció Jezabel, huyó. Una mujer infundía más temor en Elías, un profeta fuerte de Dios, que todo un grupo de profetas. Pero ya sabemos cómo terminó. Jezabel fue juzgada severamente por Dios. Juan el Bautista también tuvo una enemiga. ¿Recuerdan quién fue? Herodías. Porque Felipe, otro de los Herodes que quedaron luego de la muerte de Herodes el Grande, ¿recuerdan? El que quería matar a Jesús cuando era niño, tomó a la mujer de su hermano. Y Juan en su predicación, una de las cosas que le decía, no te es lícito tenerla porque tu hermano vive aún. Y Herodías preparó la muerte de Juan. Se nos dice que junto a la hija prepararon todo y guiaron todo para la decapitación de Juan. Y esto lo veremos, si el Señor permite, cuando lleguemos a Mateo capítulo 14. La impresión de Juan el Bautista en el mundo fue muy tremenda. Pero era un hombre sencillo. Comía langostas y miel silvestre. La ley no permite toda la ingesta de todo tipo de animales, ustedes saben eso, ni de todo tipo de insectos. Pero Levítico 11:22 dice, estos comeréis, está hablando de los insectos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agav según su especie. Así que podía comer este tipo de animal. Y también el comentario de Albert Barnes dice que las abejas, normalmente en el desierto, hacían panales con miel entre medio de las rocas del desierto. Ese era el alimento que comía Juan. Y Juan en el versículo 5 dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. ¿Quién era la voz de Dios en ese tiempo? Antes de que apareciera Jesús, era Juan el Bautista. Él era la voz de Dios en el mundo del pueblo de Israel en ese tiempo. ¿Tiene Dios hoy voz en el mundo? No tiene solamente una. Todos los que estamos aquí somos una voz de Dios en este mundo. Su iglesia en todo el mundo somos la palabra de Dios predicada a todo el mundo en diferentes modos, en diferentes lugares. Todos los hijos de Dios. Y tenemos que estar predicando esto. En primer lugar, arrepentimiento de pecado. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, dice el versículo 6. Una predicación que hable del arrepentimiento de pecados
porque habla del pecado como el problema del pecador, ¿qué va a hacer? Esa lleva el poder de Dios. Y el Espíritu de Dios, que tiene el poder para obrar en el corazón de ellos, llevará a la confesión de pecado, al arrepentimiento, para que una persona pueda recibir a Cristo. Así que, hermanos amados, ¿para qué estamos? Para predicar el Evangelio, que en primer lugar contiene arrepentimiento de pecado. Vamos a terminar en oración.